presentar la participación de nuestro compañero Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el Gobierno de la Mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel, mis compañeros de Inside y Outside de Cabina, y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá que se levantan a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, permítanme en el día de hoy felicitar efusivamente a mis pares y a mi propia persona en el Día de la Arquitectura Dominicana. Y quiero en el día de hoy compartir con ustedes este importante capítulo de la vida profesional de nuestro país por una conversación que tuve ayer con mi hijo mayor, Khalil Polibio, que ya está recibiéndose de bachillerato y el año que viene tendrá que decidir qué va a estudiar. Él se encuentra en la disyuntiva, lógicamente su padre es arquitecto, su madre también, pues de si estudia arquitectura o ingeniería. Y en el marco de esto, pues suscitó entre nosotros dos una dinámica de un viejo debate que tuve aquí en la Z101 con mi siempre bien recordado don Álvaro Arbelo Hijo, en donde discutíamos, yo por teléfono en el cabina, de cuál de las dos profesiones era más importante, si el arquitecto o el ingeniero. Y tuve que explicarle a Khalil Polibio, mi hijo, qué era la diferencia y por qué, a mi juicio, cuál era más importante de las dos. Y voy a explicarle a ustedes, miren. En 1985, el Grupo Nueva Arquitectura consiguió con el presidente Salvador Jorge Blanco que se declarara este 3 de noviembre, pues, o los 3 de noviembre, pues, Día de la Arquitectura Dominicana, en ocasión del natalicio de Guillermo González, que nació en 1900 y se le reconoce como el padre de la arquitectura moderna dominicana. Guillermo González, que fue sobrino del presidente Ignacio María González, tuvo una formación acá en República Dominicana primaria en la ocupación del 1916 norteamericana, donde trabajó como dibujante. De allí se fue a Yale University en Estados Unidos, donde completó sus estudios y trabajaba como dibujante para costearse sus estudios. Allí ganó una beca para estudiar Europa y como era latino, la beca se la dieron a un hijo de un millonario norteamericano. Guillermo González era tan bueno y era buen amigo de ese al que le dieron la beca, que el padre del beneficiario de la beca le pagó los estudios a Guillermo González en Europa para que se fuera a estudiar con su hijo. Guillermo González vino posteriormente y aquí la primera obra importante que hizo fueron las escaleras del Conde, las que bajan a lo que es el puerto. Posteriormente a eso, hizo en 1937 el Parque Ramfis, que es el Eugenio María de Hostos, el parque que le cambió el sentido y el abordaje de la ciudad de Santo Domingo hacia el mar. Pero también en 1939 hizo el edificio Copelo, primer edificio moderno en la República Dominicana, sede del gobierno constitucional de Francisco Alberto Camaño Deñó. En 1942 el Hotel Jaragua, señores, y en 1955 su obra cumbre, que Juscelino Kubitschek vino aquí a verla, presidente de Brasil, la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, donde están las sedes del Congreso Nacional, Ayuntamiento y el Poder Judicial. Su última obra fue ahí frente a la catedral donde hoy se encuentra Jalao, que fue una retrospectiva colonial después que era un hombre totalmente de avanzada. Arquitecto viene del griego arquitecto, que significa archot, jefe guía, y tecto, construcción, jefe constructor. Los primeros arquitectos, estamos hablando que Imhotep, es aquel de la momia, Imhotep, sacerdote, político, filósofo y arquitecto. Entonces, Vitruvio, siglo I antes de Jesucristo, fue el que escribió Tratado de Arquitectura, el primero. Los arquitectos medievales tenían a bien un nivel de artesanía y de concentración de fabricación de catedrales góticas, básicamente. Y no había diferencia entre arquitecto e ingeniero. Sígame la pista. En el medioevo, allí solamente se manejó esta parte. Siglo XVI y XVII, con la aparición del papel y el lápiz, se permitió hacer planos previamente para los edificios. En el siglo XVIII y XIX aparecieron las primeras escuelas de arquitectura. Napoleón Bonaparte fue el primero que hizo l'École de Polytechnique en París. Pero después, en 1824, en Estados Unidos, The Renaissance Political Institute. Es decir, que hasta el siglo XIX, ingenieros y arquitectos eran prácticamente una misma cosa. Tú sabes que cuando se hizo el concurso para el plano de la ciudad de Washington, que es una ciudad planificada y que es una joya de la arquitectura, tú sabes que hay uno de los participantes que participó con un seudónimo y quedó segundo, Thomas Jefferson. Jefferson, claro, polímata, qué bárbaro. Increíble, ese es para hacer un tema solo con él. Bueno, en 1919 viene la Bauhaus, que es la primera escuela de arquitectura con Walter Gropius en Alemania, segmentada.
con la filosofía de integración de otras disciplinas que la ingeniería no podía pues calcular. Es decir, que hasta el siglo XX no hubo diferencia entre arquitectura e ingeniería. En República Dominicana los ingenieros llegaron con los militares prácticamente. Ingenieros militares, por eso de ahí ingeniero civil. Y la ropa del ingeniero en República Dominicana es el caqui, que es el uniforme militar, sin las charreteras de la fuerza. La Facultad de Ingeniería en República Dominicana fue en 1938 en la Universidad de Santo Domingo y se graduaban ingenieros arquitectos. No es hasta la década del 70 cuando se separan y entonces ya se gradúan arquitectos. Por eso es que en República Dominicana a los arquitectos nos dicen ingenieros. No hay forma de que nos digan nuestro título adecuadamente. Nos dice ingeniero Khalil. Bueno, ahí vamos. Entonces, ahí vamos. Me pregunta mi hijo Khalil Polibio entonces, papi, entonces, ¿cuál es más importante, del ingeniero o el arquitecto? Y ahí recordé el debate de don Álvaro. El ingeniero, señoras, señores, está facultado para fabricar, está facultado para racionalmente concebir, y su visión es matemática telescópica. El arquitecto está facultado para pensar, está estructurado conceptualmente, y su visión es multidireccional en términos periscópicos, es decir, panorámicos, ve todo. La arquitectura, en definitiva, es una disciplina superior a la ingeniería, porque la arquitectura aborda temas que la ingeniería no puede abordar. Sin embargo, la ingeniería no aborda temas que los arquitectos no sí pueden abordar. Oigan cómo es la cosa. Ahí me pueden argumentar, bueno, yo recuerdo que don Álvaro me decía, pero arquitecto, un arquitecto no puede calcular una estructura. Y yo le decía a don Álvaro, para calcular una estructura, primero tiene que haber la idea de una estructura que calcular, y esa la hace el arquitecto. No hay idea si no hay arquitecto. Pero me decía, arquitecto, pero un arquitecto no puede construir. Y yo le decía, don Álvaro, después del diseño hecho en sus múltiples disciplinas, el tema de la obra es la dirección de obra, porque quienes la fabrican son los elementos mecánicos o los haitianos en República Dominicana, y esa dirección la puede hacer un ingeniero o un arquitecto. Y me decía él finalmente, pero arquitecto, un arquitecto no puede construir una casa. Y yo le decía, don Álvaro, lo importante después de la fabricación, o más que esta, es la idea de cómo hacer esa fabricación. Porque lo importante, como decía el arquitecto Ricardo Campos Baeza, no es la construcción meramente que se da igual, atado a lo racional, sino la idea construida. Porque al final, don Álvaro, le preguntaba yo a él, ¿qué es más importante, el autor o el editor de la obra? Y me decía, yo me retiro de esto ya, no puedo más, definitivamente el autor. Entonces, el arquitecto es el autor de esa obra. Como me decía ayer Chepe de Santiago, que me decía, el arquitecto se superpone las situaciones porque se levanta por encima de ellas y las ve y diseña desde arriba. La reflexión final es que, como decía Guillermo González, padre de la arquitectura dominicana, la arquitectura es en la tierra, la huella del hombre en la luna. El ingeniero está atado a las leyes de la física y el arquitecto es libre en el marco de las leyes de la creatividad y la imaginación. Por eso, ante la pregunta de cuál es más importante, del ingeniero o el arquitecto, definitivamente la arquitectura es superior a la ingeniería, porque como dice Wilkin, nuestro periodista y editor allá abajo, Khalil Michel, ¿cómo está usted? El arquitecto que piensa para que los ingenieros trabajen. Ahí se los dejo. Llévatelo,